Doctor, Bueno, démosle pues. Entonces, el día de hoy vamos a discutir de dos hormonas importantes y el papel, obviamente el papel del páncreas en en la doctor, secreción de estas hormonas. Decime. perdón, soy Astrid, tenía problemas de Ah, conexión. va, gracias, ahí te apunto en un rato, gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar un poquito del papel y la importancia de la insulina y el glucagón. Y vamos a empezar a discutir un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente femenina de 57 años, que es ama de casa, es casada. En el motivo de consulta resulta que ella llega por tos productiva de más o menos 8 días de evolución. Entonces, cuando hablamos de tos productiva, hablamos de tos usualmente coloquialmente se llama tos con flema, ¿verdad? Pero término médico, tos productiva, ¿verdad? En la historia de la enfermedad nos dice que la paciente empieza la hija de la paciente nos comenta que la paciente hace 10 días empieza con malestar general, asociada a fiebre no cuantificada por termómetro, y hace 8 días la paciente inicia con tos productiva, la fiebre persiste, y ella decide darle acetaminofén y mejora levemente. El día de ayer la familia refiere que inicia con dificultad para respirar o disnea, indica que inicia a decir frases o cosas incongruentes, por lo que el día de hoy decide consultar. Entonces, básicamente tenemos una paciente que empezó con fiebre, luego empezó con tos productiva, la fiebre no paraba, se le dio acetaminofén, no mejoró, y después empezó con disnea y después con prácticamente alteración del estado mental. Probablemente lo que tenía es un delirio, ¿verdad? Eh, esta historia es bastante clásica, ¿verdad? Seguramente la van a ver en más de algún momento en su práctica, eh, en sus rotaciones, especialmente rotaciones de medicina interna. Alguien que, alguien que nos quiere comentar cuál es probablemente el problema que está presentando nuestra paciente por la historia nada más. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando miran una historia más o menos de este tipo? ¿O qué se les vino a la mente a ustedes cuando la revisaron? ¿No? ¿Nadie? Tal vez. A lo mejor solo para dar ideas, podría ser como una neumonía Ok, muy bien, ajá. o digamos que asma, por ejemplo, o una hiperreactividad bronquial, pero que sea así muy severa, Ujú. tal vez eso. Bueno, con neumonía podría ser, ¿verdad? Generalmente la neumonía se presenta con fiebre, tos, malestar general. Y si es una neumonía muy severa, pues probablemente también empieces a presentar disnea. eh, y si la disnea empieza a o esa hipoxia que se provoca, empieza a provocar muchos problemas, obviamente bajando la saturación de oxígeno, probablemente eso vaya a provocar problemas en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, neumonía sí, probablemente es lo que está presentando nuestra paciente. Ahora, asma es lo mismo que hiperactividad bronquial. Es como, hiperactividad bronquial es como o sea, la fisiopatología del asma. Así que los dos términos son sinónimos, ¿verdad? Para ponerlos en contexto ahí. Ahora, el asma no suele presentarse con fiebre. Sí puedes tener tos productiva, pero normalmente no vas a tener fiebre. Sí se puede tener disnea y sí se puede tener alteración de estado mental si el asma es muy severa. Pero probablemente nuestro paciente nos hubiera dicho, o perdón, el cuadro también no hubiera sido de tan prolongado, de 10 días de duración. En un cuadro asmático, el paciente, por ejemplo, empieza con los síntomas hoy
Y si llega a ser muy severo, en 2 o 3 días ya tiene el problema severo establecido, o sea, es más rápido, es más agudo. Este es un poquito más prolongado. Entonces, por eso es que nuestra historia nos indica un poquito más que nos vamos hacia un problema infeccioso y no hacia un problema, en este caso, alérgico, ¿verdad? Que es asma. Pero bueno, es una buena, es una buena, un buen diagnóstico diferencial, ¿verdad? Aunque tal vez la fiebre no iría con esa historia. Bueno, excelente. Entonces, en nuestros antecedentes tenemos patológicos. La paciente es diabética tipo 2 desde hace 20 años y está en tratamiento con insulina. Probablemente esta paciente ya tiene una diabetes bastante avanzada porque, como ustedes pueden ver aquí, para que esté en tratamiento con insulina quiere decir que ya es una paciente que ya tiene un cuadro bastante crónico. Luego antecedentes alérgicos, es alérgico a estos 3 medicamentos: tramal, diclofenaco, dexametasona y salbutamol. Antecedentes quirúrgicos, colecistectomía y apendicectomía hace 5 años. Y luego nos presentamos con estos signos vitales, ¿verdad? Entonces tenemos 120 latidos por minuto, una presión arterial de 170/85, frecuencia respiratoria de 26, y hoy tiene una temperatura axilar de 36. Bueno, ¿qué les llama la atención de los datos generales? Motivo de consulta, historia de enfermedad, antecedentes y signos vitales. Que miran normal, que miran anormal. ¿Qué es lo que deberían de tomar en cuenta para resolver este caso? En este caso, pues la paciente tiene taquicardia, hipertensión Sí, muy bien. Ajá. arterial y la frecuencia respiratoria, o sea, tiene taquipnea, entonces sí está crítica la paciente. Ok, Tal vez la temperatura axilar a mí no tenía fiebre, entonces, o sea, no sé, usted había leído que tenía fiebre, entonces ok, ajá. pues, eso me parece como extraño, pero eso. Ok, muy bien. Sí, definitivamente la paciente tiene disnea, ¿verdad? Tú bien dijiste ahí la taquipnea que tiene, está hipertensa, está taquicárdica. Bueno, lo de la temperatura aquí lo puse por una razón. Entonces resulta que es muy común, ustedes pueden ver aquí, que los pacientes vengan y nos digan, mire, fíjese que tengo fiebre, o bueno, nos dicen, mire, fíjese que mi hijo tiene fiebre, o mi hija tiene fiebre, etcétera, ¿verdad? Siempre es importante que cuando eso pase, ¿verdad? Aquí nos dice que tiene fiebre. Siempre es importante que cuando eso pase, ustedes le pregunten cuánto tenía de temperatura. Porque resulta que a veces, por ejemplo, tiene 37,5 y pues eso no llega al diagnóstico de fiebre. O sea, para decir que un paciente tiene fiebre, debe ser un número de 38,3 o más. 38,3. Perdón si lo pongo así mucho, pero se me arruinó mi mouse ayer. Entonces resulta que es bien, bien común que pase, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante, también es bien común que los pacientes lleguen y nos digan, mire, fíjese que, o sea, tengo fiebre o mi hijo tiene fiebre o quien sea tiene fiebre, y ustedes le preguntan, ¿y cuánto tiene? Y nos diga, no se le ha tomado, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil que sin haberle tomado la temperatura, sepamos que tiene fiebre realmente, ¿verdad? Por eso que aquí dice no cuantificada por termómetro, es algo bien importante. Probablemente la persona que le estaba tomando la historia le preguntó, mire, ¿y cuánto tenía de temperatura? Y el paciente o la hija seguramente nos dijo, mire, no le hemos tomado la temperatura, ¿verdad? Entonces, por esa razón la puse. Entonces, realmente sí, o sea, la historia debería, o sea, según esta historia, la paciente sí debería tener, pongámosle 39 o algo así, ¿verdad? Pero aquí lo puse en 36, no para confundirlos en ese aspecto, sino para que ustedes vean la importancia de siempre corroborar lo que nos dice la paciente y siempre estar seguros de que la paciente o el paciente se haya tomado la temperatura
con un termómetro, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, tenés toda la razón, pero aquí probablemente la paciente debería tener algo así como 39, ¿verdad? Si vamos con neumonía como el problema de esta paciente. Aunque incluso podría ser que los pacientes no tengan fiebre y tengan hipotermia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ver temperaturas como 35, ¿verdad? 34, también podría ser otro problema que podríamos ver en pacientes con una infección bastante severa, ¿verdad? Pero normalmente se mira fiebre. ¿Alguna pregunta con ese aspecto por aquí? O esa explicación, ¿no? Doctor, Sí, decime. yo tenía duda con la frecuencia respiratoria. Bueno, como la Ujú. paciente es diabética, entonces, no sé, yo recuerdo que una vez vimos que también con los pacientes diabéticos pueden entrar como en cetoacidosis Ok, diabética ajá, y eso los puede alterar la frecuencia respiratoria y aumentársela y causar esta taquipnea. Creo que es un cuadro, que es parte del cuadro clínico de estos ajá. pacientes. Sí, eso puede ser otra causa de taquipnea en paciente diabético. Puede ser que se combinen, por ejemplo, dos cosas. Podría ser que esta paciente tenga neumonía y que también tenga cetoacidosis diabética. Ya veremos más adelante en este caso. Pero sí, o sea, tenés toda la razón. Puede ser también que un cuadro de cetoacidosis diabética te vaya a provocar taquipnea, ¿verdad? Porque recuérdate que estás tratando de bajar tu CO2 para consecuentemente subir tu pH, ¿verdad? Entonces sí puede ser otra causa de taquipnea, aunque en este caso, por ahora, probablemente la taquipnea va a ser por la neumonía que tiene la paciente, ¿verdad? Usualmente cuando el paciente empieza con disnea, siempre empieza con taquipnea y después, conforme va pasando el tiempo, esta taquipnea se va convirtiendo en bradipnea, ¿verdad? Pero bueno, eso es como ya en las partes finales cuando el paciente ya se va cansando. Pero sí, cetoacidosis puede ser otra causa de taquipnea. ¿Alguna otra observación? Yo creo que también es importante que nos dieran la saturación de oxígeno, lo mismo Ok, que muy hablábamos de la bien, ¿verdad? hipoxia, Exactamente, ¿verdad? ¿verdad? Probablemente la saturación de oxígeno también hubiera sido un dato importante. Seguramente va a estar baja en esta paciente si está en un cuadro grave. Em, pero, bueno, está muy bien, ¿verdad? Obviamente, en algunos casos no vamos a tener el dato, ya sea porque no tenemos saturador a la mano o porque simplemente estamos en un lugar donde no hay ese tipo de materiales, aunque ahora es raro, la verdad es que el, la mayoría de estudiantes y médicos ya suelen tener su propio saturador de oxígeno. Pero bueno, sí, definitivamente. Ahora bien, necesitas un saturador para saber que la paciente tiene disnea. No, ¿verdad? El saturador solo nos da un dato extra, que es la saturación de oxígeno, que obviamente es un dato útil, pero clínicamente podemos saber solo por las fases, por ejemplo, de la paciente, o por la frecuencia respiratoria, o subjetivamente por lo que nos indican los pacientes, podemos saber que un paciente tiene disnea, ¿verdad? Así que sí, exactamente, el saturador nos da un buen dato, pero no es absolutamente necesario en cuanto a poder decir, este paciente tiene o no tiene disnea, ¿verdad? Probablemente la saturación de esta paciente va a estar baja, entonces, pero sí, es un dato que podría ser útil. ¿Alguna otra observación o comentario? Sí, y también ver los antecedentes alérgicos, porque creo que son fármacos como muy utilizados em, ¿Ok? de uso común, y sobre todo el último, el salbutamol, porque creo que ese es para Ese es para broncoespasmos, asma, ¿no? exactamente. Ese es para asma. Sí, es importante saber esos antecedentes alérgicos para preguntar, o sea, para orientarnos en que la disnea no sea por haber consumido, por ejemplo, que haya sido una reacción que nos haya provocado hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Por haber consumido algún tipo de estos fármacos. Ahora, en la historia, pues seguramente la paciente nos hubiera dicho, mire, no sé, ella después de haber consumido tal cosa, notamos de forma súbita que empezó con la disnea, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, sí, tenés razón, o sea, es importante tenerlo en cuenta. Pero como lo que platicábamos con la hiperactividad bronquial o el asma,
Usualmente las reacciones alérgicas son de inicio agudo y son de inicio súbito. Casi que el paciente está bien ahorita y al minuto está mal, ¿verdad? Así que por la historia de la enfermedad no pareciera que fuera una reacción alérgica, aunque sí es importante tenerlo en cuenta como tú nos comentabas. Doctor, ¿Sí? yo también tenía otra duda con respecto también a la presión arterial, porque o sea, la paciente está hipertensa, Ok. pero por ejemplo en el caso, yo tengo familiares que son diabéticos e hipertensos, Ujú, ¿verdad? O ujú. sea, tal vez ella fue diagnosticada con diabetes, pero a lo mejor no, pues, o sea, no se está cuidando de la mejor manera y pudo haber desarrollado hipertensión, pero también recuerdo que un médico también una vez cuando me trató a mí, yo tenía tos y me tomaron la presión y mi presión estaba un poco elevada. Pero Ok. también recuerdo Ujú. que la tos también elevaba la presión, entonces no sé si pueden ir de la mano o esta Sí, vez es por... mira, sí, o sea, es bien común el diagnóstico, el codiagnóstico entre hipertensión y diabéticos. O sea, un paciente diabético suele ser hipertenso y viceversa. Eh, Ahora, que puedes tener elevada la presión y no ser hipertenso, sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si vos tenés dolor y te toman la presión en ese momento, podría estar un poquito elevada, 140/90, ¿verdad? Pero te la toman el día o 3 días después cuando se te quitó el dolor, está normal. Por eso es de que, o sea, hay diferentes razones por las que se nos puede elevar la presión. Dolor, algún tipo de, por ejemplo, no sé, si nos enfermamos de tal cosa, estrés, miedo, ejercicio, mil cosas, ¿verdad? Incluso algunos alimentos. Entonces, por eso es que cuando nosotros tratamos de hacer el diagnóstico de hipertensión, se debe tomar varias veces la presión arterial. Generalmente son 2 veces, en 2 días separados y en 2 lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, pero sí, tenés toda la razón, hay diferentes cosas que nos pueden elevar la presión. Aunque, por ejemplo, en tu caso, sos joven, si se tuviera que tomar la presión y no hubiera, o sea, no hubieran habido, por ejemplo, eso que vos decís, que tenías tos en ese momento, se te toma la presión, está alta, después regresas a la semana, se te vuelve a tomar, se te quitó la tos, pero sigue alta la presión, entonces ahí sí empezamos a sospechar que probablemente sos hipertenso. Ahora, como por ejemplo vos decís, bueno, la tenía alta ese día y después a la semana ya no la tenía alta, la tenía normal, ¿verdad? Probablemente lo que te estaba causando la elevación de la presión era la tos, por ejemplo. Entonces, solo eso hay que tener en mente. Aunque en el diabético, con esta paciente probablemente es una paciente ya que no tiene un buen seguimiento y solo no ha sido diagnosticada con hipertensión, ¿verdad? Aunque también en la situación de estrés que ella está viviendo, ese estrés fisiológico podría también elevar la presión arterial, no necesariamente que sea hipertensa. Entonces, solo importante aclarar eso aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, examen físico. Está desorientada, normocéfala, pupilas isocóricas, luego nos vamos a tórax, sibilancias en ambos campos pulmonares, corazón rítmico y sincrónico, no se ocultan soplos, abdomen blando y depresible, los gastrointestinales positivos y el resto del examen físico normal, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, probablemente, según los hallazgos que estamos viendo, está desorientada, lo que nos corrobora lo que nos contaba la hija de la paciente, y también tiene hallazgos positivos a la auscultación, ¿verdad? Entonces, aquí pusimos sibilancias. ¿Eso puede pasar en una neumonía? Sí, especialmente en neumonías que son de carácter atípico. Ustedes van a aprender más adelante que las neumonías atípicas son neumonías que suelen ser causadas por algunas bacterias que se llaman bacterias atípicas también. Y usualmente la neumonía típica suele causar hallazgos distintos que la neumonía clásica, ¿verdad? O la neumonía común. La neumonía común tiende a causar más estertores crepitantes y también la etiología o la bacteria que lo causa es totalmente distinta, ¿verdad? Bueno, y de ahí pues no tienen nada más, ¿verdad? Como seguramente la ingresamos, obtuvimos los siguientes parámetros de laboratorio. ¿Qué les parecen los laboratorios de esta paciente?
Empecemos con la hematología. ¿Quién quisiera comentarnos cómo está la hematología de nuestra paciente? Yo creo que los leucocitos están aumentados, Ok, también sí, está también los neutrófilos, muy bien. los linfocitos están bajos y la glicemia de ingreso está altísima. Exactamente, ¿verdad? Entonces los leucocitos están bastante elevados. Probablemente esta paciente tiene una infección bastante severa, lo que seguramente se corrobora con la historia y también con los hallazgos en examen físico. Seguramente esta paciente tiene neumonía, ¿verdad? Neutrófilos suelen estar elevados o suelen predominar en este caso. Usualmente cuando hablamos de una infección eh, de origen bacteriano, ¿verdad? Suelen estar elevados los neutrófilos de esa manera. Y luego dijiste glicemia también, dijiste que está elevada, o dijiste que está, ¿cómo dijiste que estaba la glicemia? Ah, dije que estaba altísima. Ah, ok, entonces sí, ¿verdad? La glicemia está bastante elevada. Entonces recuérdense que la glicemia en ayunas, por lo menos menor a 100, y la glicemia postprandial menor a 140. Miren cómo está esta glicemia, ¿verdad? Quiere decir que esta paciente está bien descontrolada. Aunque aquí puede entrar en papel también el papel de otras hormonas que se liberan en pacientes con estrés fisiológico, como por ejemplo cortisol. El cortisol es una hormona que se libera cuando tenemos estrés, por ejemplo, trauma o tal vez algún tipo de infección. Se libera cortisol y el cortisol también promueve gluconeogénesis, glucogenólisis. Entonces, básicamente nos eleva la glicemia de forma bastante pronunciada. Entonces, podría ser también que esta paciente tenga elevación tan descontrolada de la glicemia secundario a esas hormonas, además de que es diabética. Bueno. em, con la química sanguínea, ¿qué les parece? La glicemia debería de ir aquí. No sé por qué la puse ahí, pero debería de ir aquí en química sanguínea. Pero bueno, ya la discutimos. ¿Qué les parece la química sanguínea? El sodio y el potasio están, bueno, el sodio está un poco bajo Ok, el sodio está bajo. Muy bien. y el potasio está un poquito alto. Un poquito alto. Entonces, básicamente el sodio debería ser de 135 a 145 y el potasio pues debería estar por lo menos menor a 5. Entonces, ¿por qué estará bajo el sodio? ¿Alguien investigó de por qué podría estar bajo el sodio en esta paciente? ¿Alguna idea por ahí? ¿No? Tal vez por el exceso de glucosa en sangre. Exactamente, ¿verdad? El exceso de glucosa en sangre, recuérdense que el sodio es el principal soluto, determina en gran medida nuestra osmolaridad, aunque si ustedes observan la fórmula de osmolaridad también está determinada por el boom y por la glucosa. Entonces pasa de que a veces cuando tenemos una glicemia demasiado elevada, resulta que eso disminuye nuestro sodio de forma falsa. Eso se llama pseudohiponatremia. Entonces, por cada 100 de glucosa arriba de 100, por ejemplo, aquí tenemos arriba de 100, tenemos a 200, a 300 y 400, tres veces arriba de 100. Por cada vez que se eleva arriba de 100, la glicemia, nuestro sodio va a disminuir en 1.6 o aproximadamente 2 equivalentes. Entonces, si queremos corregir nuestro sodio aquí, ya vemos de que está tres veces arriba de 100, 3 por 2 es 6. Entonces, esta paciente debería tener más o menos 136, 137 de sodio. O sea, debería estar, o sea, estaría en el rango normal. Pero está disminuido de forma como falsa por esa hiperglicemia que nos comentaban, ¿verdad? Eso se llama pseudohiponatremia. Y es bien clásico de verlo cuando tenemos pacientes con glicemias tan elevadas como esta paciente, ¿verdad? Y luego el potasio se suele elevar mucho en pacientes con trastornos, especialmente de cetoacidosis diabética, se suele elevar mucho el potasio. Ahorita no vamos a discutir por qué, porque no lo hemos visto, pero ya vamos a hablar por qué está elevado nuestra paciente.
Ahora, siempre recuerden que la elevación de potasio, ya sea por un el equivalente o la disminución de potasio, eso nos puede causar problemas a nivel cardiovascular, específicamente arritmias, y por lo tanto es algo que hay que tratar de disminuir de la forma más rápida posible, ¿verdad? O corregir, mejor dicho, de la forma más rápida posible. Bueno, y por último, ¿cómo estarán nuestros gases arteriales? El bicarbonato y el pH están bajos. Ok, muy bien. ¿Qué trastorno le pondrías a esta paciente? Aquí están bien, aquí está la saturación. Está baja, obviamente, ¿verdad? Una acidosis metabólica. Ok, excelente, ¿verdad? Acidosis metabólica. Bueno, tenemos una acidosis metabólica. Bueno, ¿alguien que nos quiera comentar cuál creen que es el diagnóstico? ¿Qué dos diagnósticos puede tener esta paciente? Ya dijimos que puede tener neumonía, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a poner aquí neumonía. Neumonía. Pero ¿qué otro diagnóstico podría tener asociado a la neumonía? Por lo que estamos viendo aquí en los laboratorios. Ya sabemos que es diabética, pero ¿qué podría tener? Creo que ya lo dijeron por ahí al inicio de no al inicio, pero hace algún tiempo en la clase. Dijeron que los pacientes se podían complicar con tal y tal razón. ¿Qué diagnóstico podría tener nuestra pacientita? Yo no escuché exactamente, pero creo que tal vez está creando como alguna resistencia a la insulina. O tal vez su tratamiento para la diabetes no está adecuado. Entonces se está Ok, complicando más. sí, eso podría ser un problema, sí. Eh, Resistencia a la insulina, pues ya tiene de por sí, porque es diabética. Pero podría ser que su tratamiento no sea, su dosis de insulina no sea adecuada o que ella tiene una dieta que no está muy bien y por eso tiene la glicemia tan elevada, podría ser, ¿verdad? Pero ¿qué complicación de diabetes probablemente tenga esta paciente asociado? Una acidosis diabética, cetoacidosis Una diabética. cetoacidosis diabética, ¿verdad? Entonces resulta que, miren, este es un caso clínico bastante clásico y por esta razón es que lo estamos viendo hoy. Perdón por la letra mucha, cetosis diabética. Entonces resulta que es bien común que los pacientes diabéticos, por ejemplo, se tengan algún tipo de infección, pónganle, no sé, neumonía o que se les infecte el pie o que les dé algún tipo de, no sé, ¿verdad? Un absceso o cualquier cosa infecciosa. Entonces resulta que durante un proceso infeccioso eso es un estrés fisiológico. Por ejemplo, pónganle si a algún paciente diabético le da coronavirus, por ejemplo. Esa infección es un estrés fisiológico fuerte, ¿verdad? Ese estrés fisiológico libera hormonas como por ejemplo cortisol, catecolaminas, que lo que hacen además de promover el estado de estrés, también nos promueven gluconeogénesis, glucogenólisis, etc. Entonces, eso nos eleva la glicemia. Y esa elevación descontrolada de la glicemia nos puede provocar cetoacidosis diabética como complicación. Entonces, probablemente eso fue lo que pasó con nuestra paciente. Tuvo neumonía, eso es estrés fisiológico, se liberaron hormonas de estrés fisiológico y por lo tanto se complicó con cetoacidosis diabética. Y por ello tiene estos hallazgos en su pH, esos hallazgos en su glicemia, ¿verdad? Esos hallazgos en su potasio. El potasio se eleva, usualmente en acidosis ustedes van a ver potasio elevado y en alcalosis lo van a ver disminuido, ¿verdad? Entonces estamos viendo todos estos hallazgos. Obviamente la paciente es diabética, así que está en riesgo de esa cetoacidosis y por lo tanto aquí vemos la correlación entre un proceso infeccioso y una complicación de diabetes mellitus, ¿verdad? Pareciera que no tiene ninguna relación, pero en realidad sí la tiene, ¿verdad? Entonces, probablemente eso es lo que está pasando con nuestra paciente y por lo tanto,
tenemos aquí dos diagnósticos, aparte de nuestro diagnóstico de base, pues obviamente es diabetes mellitus, ¿verdad? Así que esta es una historia bien, bien común, ¿verdad? Puede ser que un paciente venga, no neumonía necesariamente, sino que sea una simple gripe. Puede ser que el paciente con cetoacidosis, esa cetoacidosis haya sido desencadenada porque tenía, no sé, un absceso, se le infectó el pie, que es bien común en diabéticos también, ¿verdad? Entonces, todo tipo de estrés fisiológico que libera cortisol y catecolaminas en un paciente diabético es peligroso porque nos puede provocar cetoacidosis diabética como complicación, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Claro, sí, doctor. Excelente. Bueno, entonces, el páncreas tiene funciones endocrinas y exócrinas. Cuando hablamos de las funciones endocrinas, recuerden que es la liberación de sustancias, de hormonas, perdón, como insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. La que nos interesan hoy son insulina y glucagón. Y cuando hablamos de función exócrina, hablamos de liberación de enzimas principalmente. O sea, cómo el páncreas interviene en la digestión, liberación de lipasa, proteasas, amilasas, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente el páncreas pues libera estas hormonas que platicábamos. La insulina es liberada por las células beta, el glucagón es liberado por las células alfa, la somatostatina es liberada por las células delta y el polipéptido pancreático es liberado por las células F. Estas células se encuentran a nivel de los islotes o los famosos islotes de Langerhans, ¿verdad? Que están a nivel del páncreas. Ahora, ¿qué funciones tiene cada hormona? Pues usualmente la insulina es una hormona anabólica y pues su función es permitir la entrada de glucosa a la célula. ¿Cómo lo hace? Pues estimula la inserción de canales de glucosa que se llaman GLUT, solamente GLUT4 en el tejido adiposo y en el músculo. Glucagón pues también lo hace, pero glucagón tiene el efecto contrario, es decir, es una hormona catabólica y además pues favorece procesos que nos provocan elevación de la glicemia en sangre, es decir, disminuye la secreción de insulina, favorece gluconeogénesis, favorece glucogenólisis y por lo tanto pues permite que se eleven los niveles de glucosa en la sangre. Y luego somatostatina pues es una hormona que tiene bastantes funciones, creo que ya la vimos en gastro, y básicamente la somatostatina es una hormona considerada como inhibitoria. Y luego el polipéptido pancreático pues también tiene una serie de funciones que básicamente son permitir regular el proceso digestivo en sí, ¿no? Pero no es tan importante como la insulina y el glucagón. Entonces, como les decía, pues el páncreas tiene una función exócrina también, que básicamente es la digestión de alimentos como amilasas. Y entonces ahora vamos a hablar, ahora sí, enfocados en insulina y glucagón. Entonces resulta que la insulina es una hormona, para mí es de las más importantes que un estudiante de medicina y un médico tiene que conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diabetes es un problema, es una patología bastante común, ¿verdad? Así que es bien común y por lo tanto es importante que ustedes la conozcan con detalle. Entonces, básicamente, por lo que esta imagen, porque ustedes pueden observar aquí que la insulina funciona como una llave. Y esa llave lo que permite es de que tengamos una célula, nosotros aquí, como vemos en esta imagen, y la glucosa pueda entrar a esa célula, ¿verdad? Recuérdense que normalmente hablamos, tenemos tejidos que son insulino dependientes e insulino independientes. Entonces, cuando hablamos de tejidos insulino dependientes, hablamos de tejidos que necesitan de insulina para captar glucosa. Los más comunes son el tejido adiposo, el músculo, y cuando hablamos de tejidos insulino independientes, hablamos de tejidos que no necesitan de insulina para captar glucosa. Hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso central como el principal ejemplo.
Entonces, en estos tejidos insulino dependientes son donde tenemos el problema en el paciente diabético, porque estos tejidos no pueden captar glucosa, o sí lo hacen, pero de forma disminuida. Entonces, estos tejidos, como por ejemplo músculo y tejido adiposo, no tienen la capacidad de ser activados por insulina, ya sea porque no hay insulina o porque es resistencia a la insulina. Y por lo tanto, hay un transportador que se llama GLUT4 que no logra traslocarse a la membrana celular y por lo tanto no logra entrar glucosa. Ese es el problema en pacientes diabéticos. Y esa es la función importante de insulina. Como ustedes habrán visto en su clase de bioquímica, la insulina promueve procesos como glicólisis, y es una hormona anabólica en términos generales, ¿verdad? Ahora, ya hablando específicamente de diabetes mellitus y sus criterios diagnósticos, generalmente yo siempre les digo, un paciente diabético, ya hemos hablado anteriormente, pero hay dos tipos, ¿verdad? Tipo 1 y tipo 2. Hay otros tipos por ahí, está la MODY, está la diabetes gestacional, que realmente eso lo van a discutir más adelante cuando ustedes estén ya en el hospital. Pero en términos generales, la tipo 1 es una diabetes donde el paciente se presenta en una edad joven, puede ser entre 7 años, 5 años, incluso en la adolescencia. Y estos pacientes tienen el problema que su propio sistema inmune ataca el páncreas. Entonces sus valores, o sea, su secreción de insulina es prácticamente nula. Estos pacientes se llaman insulino dependientes porque de verdad necesitan de insulina para funcionar. Y luego tenemos el diabético tipo 2, que puede, ya sea que tiene una disminución en la secreción de insulina o que tiene resistencia, ¿verdad? Ese es el tipo 2. Y entonces cuando hablamos de estos pacientes diabéticos, usualmente tenemos que basarnos en diferentes criterios para poderlos diagnosticar. Dentro de estos criterios está la glicemia preprandial y la glicemia postprandial. Entonces la glicemia preprandial básicamente es la glicemia que nosotros tomamos después de 8 horas de ayuno. Y la postprandial es aquella que tomamos más o menos 2 horas, generalmente 2 horas después de comer. Entonces aquí los valores varían. Si pasamos a la diapositiva, vamos a adelantarnos un cachito. Aquí tenemos los criterios diagnósticos según las guías de la ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetes Mellitus. Entonces la Sociedad Americana de Diabetes Mellitus nos dice lo siguiente. Un paciente es diagnosticado con diabetes con cualquiera de estos criterios. Estos, por favor, yo creo que ya los hemos hablado 1 o 2 veces antes, pero necesito que se los aprendan de memoria, se los voy a preguntar. Entonces, glicemia en ayunas, usualmente con 126 o más, ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Obviamente, nuestro paciente tenemos que estar seguros que no haya comido nada en las últimas, mínimo en las últimas 8 horas. Preferiblemente son 12. Glicemia postprandial, a las 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa, como después de comer. Básicamente, si tiene 200 o más de glucosa, entonces estamos diagnosticando al paciente con diabetes mellitus. Una hemoglobina glicosilada de 6.5% o más nos dice que el paciente es diabético sí o sí. O puede pasar que el paciente tiene síntomas clásicos de hiperglicemia, de diabetes. Por ejemplo, hablamos de polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Y que además de esos síntomas clásicos, le obtengamos una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día, y tengamos un valor de 200 o más. Ese es el último criterio. Entonces, aquí surgen una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la hemoglobina glicosilada? ¿Para qué nos sirve? Alguien que sepa para qué nos sirve o que Es como una memoria que almacenan los eritrocitos para saber la verdad, porque el paciente un día antes pudo que haya comido de la mejor manera, pero ya lleva varios meses comiendo, bueno, creo que hasta 3 meses comiendo mal. Entonces eso nos da un récord si de verdad el paciente presenta glucosa, alta concentración de glucosa en sangre. Sí, exactamente, ¿verdad? Básicamente la hemoglobina glicosilada nos dice aproximadamente cómo está nuestro paciente en cuanto a su control glicémico.
Entonces, como bien decía José Pablo, o sea, puede ser que el paciente, o sea, lo tratamos de usar como medida de control para ver qué tan bien nuestro paciente ha estado controlado en los últimos 3 meses. Entonces, si nuestro paciente nos dice, mire, fíjese que estoy comiendo bien, etcétera, no es que no le creamos, pero puede ser que no esté siguiendo su dieta de forma adecuada. O que nos diga, fíjese que sí me estoy poniendo la insulina, pero tal vez no se la está poniendo de forma adecuada, no está poniendo la dosis que es, o tal vez está mal controlado, ¿verdad? Pero para eso nos sirve la hemoglobina glicosilada, para saber qué tan bien nuestro paciente ha estado en los últimos 3 meses. Ahora, siguiente pregunta. Ya hablamos de los síntomas clásicos de hiperglicemia o de diabetes. Dijimos pérdida de peso, polifagia, polidipsia y poliuria. ¿Por qué creen que estos pacientes tienen esos síntomas? Por ejemplo, ¿por qué será que nuestro paciente diabético tiene pérdida de peso? Tal vez por el catabolismo del glucógeno, o sea, como siempre está produciendo más glucosa, ahí se va la energía Ujú. y el peso. Sí, por ahí vamos, pero no es específicamente por dejar de producir glucógeno. Pero por ahí vamos ahí encaminados. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que este paciente, o por qué un paciente diabético podría tener pérdida de peso? Yo creo que es porque, bueno, no sé cómo explicarlo, pero como que su cuerpo piensa que no hay glucosa para usar, entonces Ujú. busca otras fuentes de energía. Ok, sí, tiende a haber proteólisis, por ejemplo, tiene a haber lipólisis, es decir, se catabolizan lípidos, proteínas, esa puede ser una causa, pero la causa de base generalmente es que no tenemos insulina o que tenemos resistencia a ella. Y recuérdense que la insulina es una hormona anabólica, es decir, estamos perdiendo esa capacidad de síntesis de proteínas, esa capacidad de síntesis de lípidos y triglicéridos, por ejemplo. Entonces se tiende a ver más proteólisis, más lipólisis, ¿verdad? Y eso lo que provoca es de que perdamos peso. Pero la causa de base es la ausencia de insulina, por ser una hormona anabólica. Ahora, ¿por qué podría un paciente tener, bueno, polifagia obviamente ya vimos por qué, pero ¿por qué podría un paciente tener, por ejemplo, poliuria y polidipsia, o sea, tener mucha sed? Eso yo creo que es porque hay como el exceso de glucosa hace ¿Ok? que se quiera como perder, ¿verdad? Todas esas sustancias por la orina, con el agua y las y sales, ¿verdad? Y esto hace que después tenga mucha sed, ¿verdad? Porque va muchas veces al baño. Sí, por ahí vamos. Entonces, básicamente, el exceso de glucosa, recuérdense que la glucosa es un osmol. Entonces, básicamente lo que nos provoca ese exceso de glucosa es diuresis osmótica, es decir, orinamos, pero orinamos porque tenemos un osmol muy elevado en la orina, que es la glucosa. Así que los pacientes tienen esas diuresis osmótica, orinan un montón y consecuentemente, pues eso nos da sed, ¿verdad? Además, que recuérdense que la osmolaridad en estos pacientes diabéticos suele estar elevada, porque está elevada nuestra glucosa. Entonces, para diluir esa osmolaridad, se libera ADH, que es la hormona antidiurética, y que esa también nos provoca sed, ¿verdad? Para tratar de que tomemos más agua para diluir nuestra osmolaridad sanguínea. Pero generalmente el problema es por la diuresis, o sea, la polidipsia no solo es por la osmolaridad elevada, sino que también es por la diuresis osmótica, como nos comentaban por ahí, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, todos los síntomas de los pacientes tienen una explicación. Bueno, ¿alguna pregunta con los criterios diagnósticos? Doctor, solo una pregunta. Decime. Creo que hablábamos al inicio de la creo que es, no, ajá, hipopseudonatremia, ¿no? O pseudohiponatremia. No, es pseudonatremia. Pseudonatremia. Pseudohiponatremia. Ok. La pseudohiponatremia no podría causar también esto de que el paciente presente como polidipsia y así. Mira, la hiponatremia te tiende a causar más que todo problemas a nivel de tu estado mental. Entonces, tu paciente va a estar confundido, va a estar como mareado. Dependiendo qué tan severa es la hiponatremia, podrías llegar a tener convulsiones, por ejemplo, pero no suele causar esos síntomas. No suele causar síntomas
¿cómo se llama? Por ejemplo, polidipsia y eso. Hay diferentes tipos de hiponatremia. Hay hiponatremia hipervolémica, hipovolémica o euvolémica. La hipovolémica es cuando vos estás perdiendo líquido. Entonces ahí obviamente sí puede haber polidipsia. Pero en este caso el paciente tiene pseudohiponatremia. O la paciente, perdón. Es una hiponatremia falsa, digámoslo así. No es que el paciente tenga bajo el sodio, sino que el sodio está bajo por el exceso de glucosa. Pero una vez corregida la glucosa, se corrige el nivel de sodio. Entonces, sí puedes tener esos síntomas en hiponatremia, pero no es el tipo de hiponatremia que estamos viendo en el caso de hoy. Perfecto, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas con esto, no? Bueno, entonces, cuando hablamos de prediabetes y criterios diagnósticos, puede ser que nuestro paciente no cumpla con los criterios de diabetes mellitus, pero están elevados arriba del rango normal. Entonces, ¿cuál es la importancia? Miren, el término prediabetes realmente ya no se usa, ¿verdad? Se trata de utilizar otro término. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de conocer esto? Que básicamente la prediabetes es un factor de riesgo. Perdón, se me cerró la presentación por alguna razón. La prediabetes es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de patologías. Perdón, la diabetes mellitus como tal, ¿verdad? Vamos a ver, abramos la presentación otra vez. Así que es importante que conozcan cuáles son los parámetros para diagnosticar prediabetes como tal. Entonces, miren, abramos aquí. Espérenme. Nos quedamos. No tengo por alguna razón, la presentación no sirve, no sé por qué. Vamos a ver. Voy a volver a tratar de cerrar y abrir esto. No sé por qué se cerró de la nada. Pues vamos a ver. No nos quedamos. Ahí está. Vamos a ver. ¿Ya se mire mi pantalla otra vez? Todavía no, doctor. O bueno, a mí Sí. me sale. Ahorita ya. Va. Entonces, como les decía, pues el término prediabetes generalmente ya no se utiliza, ¿verdad? Normalmente utilizamos otro término ahora, que se llama resistencia a la insulina o alteración de la glicemia en ayunas, creo que eso ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son los criterios? Pues si se dan cuenta, lo normal para nuestra glucosa en ayunas es 100 o menos. Pero si nuestro paciente tiene 115, por ejemplo, no llega al 126 que necesitamos para diagnosticar diabetes. Si está entre estos valores, es como el término prediabetes, ¿verdad? Eso se llama alteración de glicemia en ayunas. O por ejemplo, con la prueba de tolerancia oral a la glucosa después de comer. Si por ejemplo, lo normal es que tenga menos de 140, o 140 o menos. Pero si no llega a los 200, por ejemplo, pero si llega al 170, digamos, si está entre 140 y 199, eso se llama intolerancia a la glucosa, ¿verdad? Pero entra dentro del término prediabetes. O si tenemos una hemoglobina glicosilada, que el valor normal es 5.6 o menos, pero tenemos el nivel de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en 6. No llega a nuestro rango de diabetes, que es 6.5, pero sí es clasificado este paciente como prediabético, ¿verdad? O sea, es un paciente que está en riesgo
de desarrollar diabetes mellitus, ¿verdad? Así que lo mejor es cachar a un paciente justo cuando está en el rango de estos valores prediabéticos para poder intervenir oportunamente con dieta y ejercicio para disminuir su riesgo de llegar a desarrollar diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, es importante que también los tengan en mente. ¿Dudas con estos valores? ¿No? Bueno, entonces, como les decía, pues la diabetes tipo 1 es una destrucción autoinmune del páncreas. Básicamente se presenta en una edad joven y usualmente es por lo que nos provoca es intolerancia a la glucosa, ¿verdad? Que básicamente es severa. Entonces los niveles de insulina, perdón, prácticamente están o nulos o muy disminuidos. En la tipo 2 es diferente, ¿verdad? Generalmente el problema aquí es que hay resistencia a la insulina, aunque también pues se disminuye la producción de insulina, pero es más paulatinamente, o sea, es más como prolongado, no es tan como rápido como la diabetes tipo 1. Los niveles de insulina por eso es que los niveles de insulina pueden estar variables y usualmente es un problema que lo miramos mucho cuando tenemos antecedentes familiares y también cuando tenemos mucho problema en cuanto a obesidad, hipertensión, ¿verdad? Otras comorbilidades que van como acompañando al paciente con esta patología, ¿verdad? Y por eso se mira mucho en pacientes ya de una edad usualmente mayor a 40 años. Complicaciones, pues pueden haber varias. Usualmente la glicemia, o sea, los niveles elevados de glicemia nos causan muchos problemas. Nefropatía, es decir, falla renal crónica. Retinopatía también, los pacientes mal controlados se suelen quedar ciegos. Neuropatía diabética, es decir, los pacientes, muchas veces pasa que, por ejemplo, surgen estas úlceras que después se trastornan en el síndrome del pie diabético. Esas úlceras básicamente suceden porque el paciente tiene alteración en su sensibilidad. Entonces a veces usa zapatos o a veces se lastima el pie y no siente. Y eso lo que provoca es de que la persona no sienta, no sepa que está lastimada, se deja ahí, se infecta y bueno, ese es el famoso pie diabético. O cetoacidosis diabética, que usualmente es por la hiperglicemia, que ya vimos cuál es el problema ahí, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de trastornos, por ejemplo, no sé si han visto que los pacientes diabéticos suelen tener, por ejemplo, más cataratas. O el daño a nivel renal, o las complicaciones a nivel de retina, como vimos anteriormente, o las complicaciones como neuropatía. Usualmente estas son mediadas por glucosa y también por una molécula que se llama sorbitol, que seguramente ustedes ya lo escucharon. Entonces resulta de que nosotros tenemos tejidos que cuando tenemos hiperglicemia captan la glucosa, la convierten a sorbitol por esta enzima y luego la convierten a fructosa por esta otra enzima, sorbitol deshidrogenasa. Ahora, el problema es el siguiente. Hay tejidos que naturalmente no tienen esta enzima. Específicamente son los tejidos que se afectan en un paciente diabético, como por ejemplo retina, riñón, células de Schwann, que son parte del sistema nervioso central, perdón, periférico. Y usualmente cuando no tenemos este tipo de enzima, se acumula nuestro sorbitol. Y el sorbitol provoca un daño osmótico, que es un osmol efectivo. Entonces, esa es parte del daño que sufren los pacientes diabéticos. Esa acumulación a largo plazo de sorbitol por el exceso de glucosa. Por eso es tan importante tratar que los diabéticos disminuyan su glicemia lo más que se pueda, ¿verdad? Dudas con el sorbitol, ¿no? ¿No se les puede dar esa enzima? No se puede administrar, es un poquito difícil, porque recordate que el problema con estas enzimas es que son enzimas intracelulares. Entonces, si tú se lo administras de todas maneras, ¿cómo vas a hacer para que entre la célula? Por eso es que usualmente es problemático, es difícil darles enzimas a los pacientes, ya que suelen tener problemas, ¿verdad? Porque no puede entrar la enzima, entonces no puedes cómo corregirlo, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Sí, entonces sí, es una buena idea, pues, pero lastimosamente no es una opción.
¿Alguien más? Ahora, cetosis diabética, ¿por qué ocurre? Pues generalmente el problema con el paciente diabético es de que cuando tenemos un estado de estrés, pues liberamos liberamos hormonas como cortisol, epinefrina, etcétera, que favorecen procesos de lipólisis, proteólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Eso obviamente eleva nuestro nivel de glucosa. Pero además, nuestros pacientes tienen el problema de que, recordemos que no pueden captar glucosa en algunos tejidos. Entonces los tejidos piensan, bueno, no tengo glucosa, necesito otra fuente de energía. Y por eso se promueve un montón estos procesos como lipólisis que liberan estos famosos cuerpos cetónicos. Por eso se llama cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos son una fuente de energía que se utilizan más que todo en pacientes que llevan en ayuno una semana, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces al liberar estos cuerpos cetónicos, los pacientes tienden a tener el grave problema que se acumulan los cuerpos cetónicos y por ser un cetoácido, pues provoca el trastorno ácido-base que ya vimos que es acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, los desencadenantes suelen ser, por ejemplo, pacientes que no tienen una buena adherencia al tratamiento, es decir, no se ponen su insulina, pacientes en situaciones de estrés fisiológico, como por ejemplo infecciones. Todas estas situaciones nos promueven hiperglicemia y nos promueven la liberación de hormonas que favorecen la producción de cetonas. Es mucho más frecuente en diabéticos tipo 1, porque en diabéticos tipo 2, la presencia parcial de insulina nos protege contra esta complicación. Así que, por ejemplo, se mira mucho en diabéticos tipo 1, aunque en diabéticos tipo 2 con un cuadro avanzado como nuestra paciente, también es posible verlo. Así que no lo descarten. Signos y síntomas, pues generalmente vemos la respiración de Kussmaul, que es una taquipnea bastante pronunciada. ¿Por qué la taquipnea? Hablábamos, creo que José Pablo nos comentaba la razón, ¿verdad? Así que prácticamente es para compensar ese trastorno ácido-base tan severo que suelen tener estos pacientes. Recuerden que elevar nuestra respiración nos baja nuestro CO2 y por lo tanto nos sube nuestro pH. Los pacientes suelen también estar confundidos, desorientados, como vimos en nuestro caso. Algo característico es el aliento con olor a frutas, pero obviamente es algo que es más clínico y no se ven todos, pero puede ser que lo observemos. ¿Y qué trastorno entonces tienen estos pacientes? Pues usualmente tienen acidosis metabólica, ¿verdad? Ya vimos en nuestro paciente el pH disminuido, el CO2, miren cómo estaba, y miren nuestro nivel de bicarbonato, estaba bastante bajo, ¿verdad? Así que es una acidosis metabólica como tal, con compensación respiratoria. ¿Dudas con el trastorno ácido base de nuestro paciente antes de que avancemos a anion gap? No, ninguna. ¿No? Entonces, miren, el anion gap es básicamente la diferencia entre los cationes y aniones medios en la sangre. ¿Cuál es nuestro cation principal? Sodio. ¿Cuáles son nuestros aniones principales? Cloro y bicarbonato. Entonces resulta que para esta diferencia lo normal es que tengamos aproximadamente 12 más menos 2. Entonces entre 10 y 14 es el valor normal de anion gap. Ahora, cuando nosotros podemos tener un anion gap elevado, lo cual nos puede decir que tenemos algún tipo de sustancia que es no medible. Es decir, es una sustancia que está contribuyendo al anion gap, pero nosotros no podemos medirla. Generalmente los pacientes que tienen un anion gap elevado tienen, por ejemplo, estos trastornos que vemos aquí, el Pneumotechnius mode piles, ¿verdad? Por ejemplo, metanol, la urea que se eleva mucho en falla renal, cetonas que estamos viendo aquí, hierro, isoniazida, paraldehído, ácido láctico, también es una causa de anion gap elevado, etilenglicol, etanol, cetoácidos, ya lo dijimos, salicilatos como aspirina, cetoácidos, ya vimos también, sepsis porque suele causar acidosis láctica. Entonces, todas estas causas nos suelen causar una acidosis metabólica con anion gap elevado.
Y luego tenemos otras causas que vemos acá, no las vamos a ver a profundidad, pero son causas que nos provocan una acidosis metabólica con anion gap normal. Así que generalmente cuando ustedes miran una acidosis metabólica, es importante que midan su anion gap. ¿Cómo lo miden? Pues sencillamente viendo el sodio, el cloro y el bicarbonato y metiéndolos a la fórmula. Si vemos un anion gap mayor a 12, por ejemplo en 15, decimos que tenemos un anion gap elevado y probablemente nuestro paciente tenga cualquiera de estas causas. ¿Tendría entonces nuestro paciente un anion gap normal o elevado? Pues probablemente un elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cetoacidosis diabética, ¿verdad? Así que es importante que lo midamos. Solo tengo una pregunta. Es que Tú es con el anion gap, nos había dejado, perdón, calcular el anion decime. gap, pero no nos da el cloro. Entonces, solo por los signos y todo lo que presenta, podemos decir que está elevado. Sí, ahí, por eso no se los dije, fue mi error no colocar el cloro. Ah, va. Pero sí, ajá, obvia esa pregunta, por eso no me metí a eso porque se me fue a ponerles el cloro. Va, ¿Oíste? gracias. Pero probablemente en esta paciente hubiera salido en 20, ponete, ¿verdad? Así que, pero sí, fue mi error no ponerles el cloro ahí. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la acidosis e hipercalemia de esta paciente? Generalmente la insulina tiene una función bien importante. Ya dijimos que tenemos un montón de cetonas y que las cetonas pues nos elevan, nos disminuyen, perdón, el pH en la sangre. Ahora, ese pH disminuido nos suele causar hipercalemia. ¿Por qué la hipercalemia? Porque usualmente cuando tenemos una elevación excesiva de los hidrogeniones en la sangre, las células tienden a captar esos hidrogeniones. Aquí vemos cómo el hidrogenión entra a la célula, pero como intercambio, para mantener el equilibrio electrostático, tiene que sacar otro positivo. Y el positivo que saca es potasio. Así que esa es una de las causas por las que se eleva el potasio en la sangre. Pero otra de las causas es porque, aquí no la puse, pero es porque la insulina también promueve el ingreso de potasio a la célula. Así que si ya no hay insulina o hay resistencia a la insulina, también tenemos el problema de que no tenemos ese como estímulo para meter potasio a la célula. Así que las dos causas de hipercalemia comunes en pacientes con cetoacidosis diabética son la acidosis metabólica, ya vimos aquí en esa imagen por qué, y la ausencia o la resistencia a la insulina que nos evita el ingreso de potasio a la célula. Es bien, bien importante y siempre recuerden que la hipercalemia es peligrosa. Nos puede causar una arritmia y por lo tanto hay que actuar rápidamente para estabilizar el corazón y disminuir los niveles de potasio en cuanto antes. Bueno, ¿alguna duda? Porque ya lo saturé de demasiada información. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Todo Sí, ¿Todo claro, bien? gracias. Bueno, entonces para la tarea de esta semana voy a necesitar, por favor, que suban la hoja de trabajo. Les voy a subir un link para que la suban, por favor. Y bueno, para el examen corto, siempre se recuerdan el mismo día, a la misma hora. Mi cualquier duda, pues me pueden escribir por medio del portal, perdón, de mi correo o WhatsApp sin pena. Entonces, solo pendientes de eso. Y si no tienen más comentarios, pues creo que nos podemos retirar entonces. Gracias, Daniel. Va, pues. Bueno, Doctor, sí, decime. solo una pregunta. Con eso que Pati le mencionaba de la Neon Gap, ¿borramos esa pregunta y subimos la tarea o cómo le hacemos? No, déjala ahí, no, de eso no te preocupes, yo no la voy a contar. Está bien, doctor, gracias. Va, pues. Buen inicio de semana, doctor. Igualmente, adiós. gracias, feliz día. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.